Buen día, mi nombre es Dixiana Mejía Troches y hoy les voy a hablar acerca de la gastronomía hondureña en enfermedad coronaria. Como sabemos, la enfermedad coronaria representa el compromiso del flujo sanguíneo que atraviesa las arterias coronarias, generando la presencia de ateromas. Es una enfermedad crónica inflamatoria por el aumento de las lipoproteínas de baja densidad LDL, lo cual forman placas en las paredes de las arterias, disminuyendo su elasticidad, estrechándolas y disminuyendo pues la luz de la arteria, lo cual dificulta la irrigación sanguínea. Varios estudios epidemiológicos encontraron la relación directa entre las dietas con altos contenidos de grasas saturadas y colesterol y la arteriosclerosis y la enfermedad coronaria. La prevención consiste en evitar el consumo de grasas saturadas, realizar actividad física, controlar o disminuir la hipertensión arterial, la obesidad, diabetes, el sedentarismo y el tabaquismo, que esos son factores de riesgo de la enfermedad coronaria. Existen diversos factores relacionados con la alimentación que se han asociado con la aparición de enfermedades cardiovasculares, como el alto consumo de grasas saturadas, grasas trans, colesterol, carbohidratos simples, sodio. Aquí es sumamente importante reconocer o identificar que los pacientes que tienen altos niveles de colesterol no siempre presentan síntomas. En su mayoría de casos, según los estudios, según artículos científicos, datos epidemiológicos, los pacientes han sido asintomáticos hasta que presentan un primer infarto o eventualmente anginas de pecho. Entonces, es recomendable que los pacientes se puedan realizar al menos una vez al año un examen de perfil lipídico para identificar si hay algún riesgo y prevenir enfermedad coronaria o disminuir las complicaciones o manifestaciones clínicas que podría presentar para evitar los infartos. Los efectos de la alimentación sobre la salud van a depender de la cantidad y de la frecuencia. En Honduras se ha diseñado una guía alimentaria, es la GABA. Esta guía pone o involucra todos los alimentos que forman parte de la gastronomía hondureña y ayuda a que se involucren en la alimentación de una manera saludable. Los nutrientes pues se clasifican en carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Los mensajes de la GABA que se relacionan en la prevención del riesgo de la enfermedad coronaria o de enfermedades cardiovasculares en general es el consumo de frutas y verduras diariamente, porque tienen vitaminas que previenen enfermedades. Aparte del aporte de fibra, que más adelante lo vamos a hablar, se recomienda consumir al menos 3 porciones al día de frutas y de verduras. Disminuir el consumo de alimentos fritos y embutidos para tener un corazón sano. Esto por la relación de grasas saturadas y trans, que de igual manera se va a hacer más énfasis adelante. Disminuye el consumo de sal y evite el uso de consomés, cubitos y sopas instantáneas para prevenir hipertensión arterial. Tome al menos 8 vasos de agua al día para el buen funcionamiento del cuerpo. Camine al menos media hora diaria para tener una buena salud y evitar el estrés. La Organización Mundial de la Salud estima que un 80% de los eventos cardiovasculares se pueden evitar a través de un estilo de vida saludable. Todas las revisiones existentes llegan a la conclusión de que las dietas ricas en fibra se asocian de manera significativa a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de enfermedad coronaria, de ictus. Por eso las instrucciones dietéticas son sumamente necesarias como parte de la primera línea, que es la prevención, y también en el tratamiento de la enfermedad coronaria, porque aunque un paciente esté con medicamentos, si no tiene un estilo de vida saludable, si no hay una dieta saludable, si no hay una realización de actividad física, si mantiene una vida sedentaria y una mala alimentación, aunque tome medicamentos, la evolución no va a ser buena, la mejora del paciente no va a ser buena
si no están esos tres complementos de manera simultánea para mejorar la calidad de vida del paciente y prevenir las complicaciones que podría ocasionar la enfermedad coronaria. Aquí hablamos de la fibra y más que todo hablamos sobre la fibra soluble, que tiene un papel fundamental en la reducción del colesterol. Hay dos tipos de fibra, la insoluble y la soluble. En esta ocasión pues nos vamos a referir a la fibra soluble. La formación de geles es la principal función que hace la fibra soluble y esta tiene beneficios. ¿Por qué? Porque la formación de geles es capaz de atrapar moléculas como el colesterol y la glucosa y reducir su biodisponibilidad. Reduce la concentración de lipoproteínas de baja densidad en la sangre y los ácidos grasos de cadena corta producidos por las bacterias del colon, capaces de fermentar la fibra y reducen la síntesis de colesterol en el hígado, inhibiendo la HMG coenzima reductasa, que es la vía de metabolización de colesterol. Entonces, es sumamente importante involucrar en la alimentación la fibra soluble para que no haya altos niveles de colesterol o para estabilizarlos. Se recomienda un consumo de fibra de 25 a 30 gramos en general. Los alimentos que aportan fibra soluble, hay tipos de fibra soluble, entre estos está la pectina y la inulina, que son uno de los más comunes. La fibra soluble la podemos encontrar en las frutas, en las verduras. Cabe destacar que en frutas y verduras también forma parte la fibra insoluble. Entonces hay de las dos, dependiendo la fruta y la verdura. Pero vamos a tener en cuenta que la fibra soluble que aportan las frutas y las verduras es necesaria para estabilizar los niveles de colesterol y también de glucosa. La avena nos proporciona fibra soluble, las legumbres nos proporcionan fibra soluble y en cierto porcentaje también fibra insoluble. Entonces es importante poder involucrar estos alimentos en la dieta de las personas con enfermedad coronaria o para prevenir la enfermedad coronaria. El omega 3, hay muchos estudios, hay numerosos metaanálisis de ensayos controlados, aleatorizados, que indican que el consumo de ácidos grasos omega 3 reduce de manera significativa la mortalidad por enfermedad coronaria, incluyendo un infarto de miocardio o la muerte súbita cardíaca en poblaciones con o sin enfermedad. Entonces, ¿dónde vamos a poder encontrar el omega 3 para involucrarlo en la dieta? En los pescados, en los mariscos, en aceite de soya, de canola, en aguacates, en nueces, semillas, y también hay alimentos fortificados. Por eso también es importante leer las etiquetas antes de comprar algún alimento para saber si está fortificado y también para identificar otros factores de riesgo como el porcentaje de grasas saturadas. Pero es importante involucrar el omega 3 en la dieta habitual para poder tener esta protección cardiovascular. Si no hay un acceso a estos alimentos, entonces también se puede suplementar. Sin embargo, es importante que se consuma la mayor parte de la dieta, ¿verdad? El consumo moderado de café de 2 tazas al día, pues no, según varios estudios, no ha habido ningún efecto adverso a largo plazo. Estamos hablando de 2 tazas. Y hay que tener en cuenta que sin azúcar, ¿verdad? Entonces, si hay un consumo de azúcar, ahí sí nos alteraría la protección antioxidante que podría estar dando el consumo de café. También hay que identificar que el paciente no tenga hipertensión. Entonces hay que tener ese control, aunque tenga antioxidantes, siempre bien individualizada la recomendación de este tipo de bebidas que ustedes pueden observar en este momento. El vino y el café son dos bebidas que de manera similar, el vino y el té aportan sustancias fitoquímicas que son protectores celulares. Entonces, de igual forma, siempre haciendo énfasis en el estado del paciente, en la cantidad de azúcares que puede estar aportando esto. Lo ideal es que solo esté aportando fitoquímico, ¿verdad? Entonces, el mínimo porcentaje de azúcar que pueda
tener y siempre en las medidas correctas, no excederse. Aquí vamos a hablar ahora acerca del huevo. El huevo es uno de los alimentos que más se ha satanizado por el colesterol y porque puede que sea malo, porque lo aumente, pero han habido muchos estudios, muchos artículos científicos que han llevado años en poder identificar en realidad qué está pasando con el huevo, porque el huevo es una proteína de fácil acceso. ¿Y cómo se relaciona este con el colesterol? Pues la evidencia epidemiológica ha mostrado de manera uniforme que es importante el consumo de un huevo al día. Y este no ha tenido ninguna, de un huevo al día, no ha tenido ninguna alteración en el perfil lipídico de las personas que lo consumen. Ha habido un estudio, los resultados del estudio Elena indican que el consumo de huevos no se asoció al perfil lipídico, la adiposidad, la resistencia a la insulina, la presión arterial o la función cardiorrespiratoria. El huevo contiene 3.6 de ácidos grasos insaturados, 1.6 de poliinsaturados y un 26% de grasa saturada, por lo que no puede afectar los niveles de colesterol en sangre, tomando en cuenta que estamos hablando de un huevo al día y que el método de cocción no involucre grasas saturadas, porque ahí sí estaríamos afectando el nivel o el perfil lipídico por un aporte de huevo, pero valga la aclaración que no es solamente el huevo, sino de lo que está acompañando el huevo. Entonces es importante no solamente prohibirle al paciente, sino que darle las opciones de la frecuencia y de los métodos de preparación que puede utilizar para reducir el riesgo del aumento de colesterol en sangre. Luego, el consumo de sodio. El consumo de sodio, pues sí, ya se ha demostrado científicamente que el sodio conduce al aumento de la presión arterial, el sodio en exceso. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que la dosis a consumir es menos de 5 gramos de sodio al día. Es decir, lo que equivale una cucharadita, la más pequeña, de 5 gramos, menos de 5. Entonces, esa cucharadita de 5 gramos se distribuye en la alimentación del día. Lo ideal es que sea menos de 5. Entonces, identificar el aporte de sodio de los alimentos empaquetados, enlatados, embotellados, porque es sodio que no lo estamos agregando directamente, sino que viene en lo que consumimos y no nos damos cuenta. Entonces, este tipo de productos hay que identificarlos para evitar un exceso de sodio. Se recomienda a los pacientes con enfermedad coronaria el consumo de frutas y vegetales frescos, por lo que mencionamos anteriormente el aporte de fibra soluble. También las frutas y verduras, aparte de la fibra soluble, que proporcionan vitaminas, minerales, antioxidantes para tener una buena salud. El consumo de pescados, nueces, carnes de aves y disminuir el consumo de carnes rojas. Evitar el consumo de ácidos grasos trans y grasas saturadas. Las grasas trans son aquellas que el fabricante altera o modifica y, por ejemplo, que las pasa de grasas líquidas a grasas sólidas, como la manteca o la margarina. Y las grasas saturadas son aquellas como el aceite de palma, aceite de coco, carnes rojas y lácteos. Es importante siempre que el abordaje con pacientes de enfermedad coronaria sea un abordaje integral para poder tener una mejor calidad de vida del paciente. Es por eso la importancia de la intervención nutricional para que todo se mantenga en orden, para evitar la exacerbación de las manifestaciones clínicas del paciente, para tener una mejor calidad de vida, como mencioné anteriormente.